Vamos a tratar de compartir por acá. Muy bien, gracias a todos. Bienvenidos a este conversatorio virtual. Ya no le llamamos webinar porque ya el término webinar ha estado subutilizado, siento yo, en los últimos tiempos. Entonces mejor nos pasamos a llamarle conversatorio virtual. Y sobre un tema que creo que es muy interesante discutir, que es sobre el tema de la ética, seguridad y privacidad de los datos y la información en general, en el marco de la respuesta que los países están dando a la pandemia de COVID-19. Siempre recordando quiénes somos la Red Centroamericana de Informática de Salud, somos un grupo de voluntarios centroamericanos que trabajamos en el sector salud y de las tecnologías de información, y que desde el año 2013 pues estamos trabajando intensamente en fortalecer las estrategias nacionales de salud digital y de generar espacios de intercambio para no reinventar la rueda, ¿no? Y es uno de estos espacios en el que estamos el día de hoy. Nuestro alcance, este es un gráfico del primer trimestre. Prácticamente somos una red latinoamericana o americana, porque cubrimos todo el continente, salvo las Guyanas. Tenemos, gracias a las relaciones con otras redes, también audiencia en otras partes del mundo, aunque obviamente por ser nuestros contenidos mayormente en castellano, no tenemos tanto auge en otras partes. Nuestros objetivos estratégicos básicamente se basan en tres, ¿verdad? Que es la gobernanza, o fortalecer más bien la gobernanza de salud digital en nuestros países, la formación de recursos humanos y generar espacios como este de intercambio de conocimiento y buenas prácticas. Nuestro socio y aliado estratégico Central American Healthcare Initiative, que es una organización que trabaja para mejorar la calidad, accesibilidad y asequibilidad de los servicios de salud en Centroamérica, y su estrategia se basa en identificar las personas con potencial de ser agentes de cambio social y proporcionarles las herramientas para realizar ese potencial. Cabe decir que CAGI, pues recién estamos estrenando nuestra colaboración. CAGI no necesariamente está trabajando en tema de salud digital, pero sí algunos de sus fellows. Cabe decirte que tienen ya una cohorte importante de fellows que está en Centroamérica, generando mucha innovación en los sectores públicos, privados y académicos. Ya en materia un poco de lo que vivimos día a día, en que en algunos países ya se está comenzando a relajar un poco la gente y por eso están apareciendo repuntes, ¿no? La pandemia, 3.825.028 casos al día de hoy, con un total de 267.996 muertes y 187 países afectados a nivel global. América Latina sigue en el top 1, Brasil, ¿verdad? Con 115.000 casos, pero casi 116.000. Luego le sigue Perú, Ecuador, México y Chile, ¿verdad? Entonces ahí van más o menos las estadísticas, que pues si no ha pegado duro en nuestro continente, pues definitivamente sí hemos estado muy afectados, sobre todo por la incidencia que tiene Estados Unidos en la región, que es el país con más casos y muertes en el mundo. Ya en el tema, aquí hay algunas citas, estuve buscando un poco en internet y es interesante que no hay tanta información o hay información muy basada en la opinión de alguien, ¿no? Pero no expresan realmente de forma contundente lo que muchos venimos observando, ¿no? Ahí hay una opinión de Human Rights Watch acerca de las posibles vulnerabilidades, ¿no? Y habla de que los estados pues tienen que garantizar la confidencialidad. También en una de las aseguradoras grandes, no la más grande quizás, pero sí muy grande, pues publicó algo sobre la innovación tecnológica para el control de la pandemia y el uso de datos. Reaviva el debate, ¿no? Sobre la ética digital. Si ya venía, creo yo, poniéndose sobre la mesa, creo que esto en algunos círculos pues, va a discutir un poco
más, aunque insisto, uno busca bastante en Internet y no hay como uno esperaría. Finalmente, algo importante, el dictamen de la Agencia Española de Protección de Datos con relación al coronavirus, donde habilitaba, ¿no?, al Estado a que las empresas les dieran los datos sin consentimiento informado de sus empleados. Y pues así, como les digo, hay alguna información ahí. Intentamos ver algún tipo de observatorio o algún otro tipo de evidencia que se ha generado, pero realmente no hay demasiada, ¿no? Entonces eso creo que pone mucho más interesante el tema, y para esto entonces, el día de hoy vamos a conversar con un panel de lujo, comenzando por Gabriela Rivera, que es guatemalteca, abogada, y tiene un máster en paz, conflicto y desarrollo por la Universidad de Bradford en Inglaterra, y más de 8 años de experiencia en el trabajo de derechos humanos, derechos de la mujer, litigio, y ha sido consultora para varios proyectos de cooperación internacional en los temas de seguridad y justicia en Guatemala. Carlos Artiga es especialista en seguridad informática, ética o hacking, y asesor para varias empresas respecto a implementación de las o verificaciones y todos los procesos que conllevan las certificaciones de HIPAA Compliance. Sabemos que es una de las leyes más estrictas a nivel mundial sobre el manejo de los datos de pacientes, ¿verdad? Y pues de alguna forma es una referencia mundial en algunos aspectos relacionados a la seguridad y privacidad. Carlos Artiga es guatemalteco y es un sí, se conectó. Perdón, les ruego que mantengan los micrófonos cerrados, si no hacemos ruido y perdemos el foco. Ok, Carlos es guatemalteco, activista en seguridad informática, y pues está participando en varios grupos nacionales e internacionales. Carlos Martín, exdirector de tecnología del Ministerio de Salud de El Salvador, y fue líder durante un poco más de 10 años del proyecto de expediente clínico electrónico en El Salvador, lo cual pues contempla un tema importante de seguridad y confidencialidad de los datos de pacientes. Y orgullosamente parte de nuestra junta directiva de la Red Centroamericana de Informática en Salud, y también un activista de larga data en el tema software libre y código abierto en Centroamérica. Y por último, pero no menos importante, Joaquín Blaya, chileno, asesor senior en innovación en salud en el Banco Mundial en Washington, y que tiene un doctorado en informática médica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, y una maestría en ingeniería médica en el MIT. Adicional, pues Joaquín tiene una larga historia de trabajo en América Latina en cuanto al impulso de las estrategias digitales en los países, sobre todo basadas en código abierto, software libre, y que fue director o parte del Board of Directors más bien de OpenMRS, que es una de las soluciones más populares a nivel mundial de expedientes digitales de pacientes. Entonces, un honor tenerlos a ustedes por acá. Antes de iniciar un poco la conversación, solo las reglas de siempre. Por favor, a todos los participantes, mantener sus micrófonos cerrados para poder escuchar la conversación. Por favor, nos interesa mucho el tema de recibir sus comentarios, pero para llevar un orden, pues agradecemos utilizar el chat. Queríamos implementar ahí una estrategia para hacer una recolección de las preguntas más dinámicas, pero no nos alcanzó el tiempo para hacerlo. Así que vamos a seguir echando mano del chat para poder recopilar sus preguntas. A lo largo del conversatorio yo voy a ir tomando las notas, y pues vamos a ir trasladando al panel estas preguntas para ir discutiéndolas. Para no hacer esto largo, porque realmente es muy largo, lo vamos a dividir en 2 momentos. El primero, el contexto actual, ¿no?, lo que estamos viviendo hoy, para conocer las opiniones de cada uno. Y en un segundo momento, qué pasa el día
que se quita la restricción de movilización y regresamos a la nueva normalidad. Y pues luego pues vamos a dejar la parte de preguntas. Queremos darle mucho espacio para que ustedes pregunten, aprovechando la riqueza de nuestro panel de expertos para que podamos entonces tener una rica conversación. Así que sin más preámbulos, comenzamos a conversar. Quizás, Gavin, puedes contarnos un poco la perspectiva, sobre todo tú eres abogada, ¿no? Y sobre todo también activista en el tema de derechos humanos y civiles. ¿Cómo ves el panorama actual, así en general, a partir de este boom y borrachera digital que tenemos? Bueno, en general es un contexto interesante, por decirlo menos, ¿verdad? Desde el punto de vista de los derechos humanos en todo sentido, es un momento en que los estados se ven frente a una responsabilidad aumentada de proteger los derechos de las personas bajo su jurisdicción, sobre todo, por supuesto, en lo que tiene que ver con el derecho a la salud, ¿verdad? A través de una serie de medidas de todo tipo que lamentablemente sabemos nuestros países latinoamericanos no siempre están del todo preparados, vivimos en un permanente contexto de improvisación, de carencias, de precariedad. Y ahora los estados se ven frente a esta obligación de proteger aún más derechos y garantías que antes de la crisis ya no necesariamente se estaban protegiendo. Y tiene que ver con muchos derechos. Ciertamente la salud es uno, pero tiene que ver con cosas como el derecho al agua, como el acceso a Internet, que eran cosas unas olvidadas permanentemente, como el derecho al agua, que pareciera que ya estamos acostumbrados, pero otras que son discusiones relativamente recientes, como el derecho humano al Internet, y con esto viene también otros derechos como el derecho a la privacidad, y a la protección de la honra y de la dignidad que van de la mano y que no necesariamente nuestros estados están preparados para implementarlos y protegerlos adecuadamente. Esto nos pone en una serie de retos, pero también de oportunidades de ir dando forma a los estados y cómo queremos volver a la normalidad cuando eso sea de construir. Te perdimos en la última milla, pero creo que se alcanzó a escuchar bien. Bueno, creo que sería interesante comenzar también desde la perspectiva de la seguridad, ¿no? Sobre todo ahorita estamos muchos redescubriendo el agua, digo yo también, con respecto al uso de la tecnología digital para comunicarnos, ¿no? Teletrabajo, teleeducación, telereuniones, ¿verdad? Telecumpleaños ahora también. Entonces, bueno, ¿cómo se ve desde el panorama de la seguridad informática, Carlos, o los Carlos, ¿no? Que ambos están en temas de seguridad ahorita. Bueno, Daniel, todo buenas tardes. Bueno, realmente vemos que hay un boom tecnológico, como habíamos platicado desde el momento que se organizó esta charla, ¿verdad? Hay un boom tecnológico ahorita, especialmente en el tema de tecnologías para poder brindarnos videoconferencias, poder estar más cercanos en comunicación con muchas personas, ¿verdad? Adicionalmente a eso, vemos muchos dispositivos también, ¿verdad? Muchos dispositivos que nos ayudan ahora a smart devices que nos ayudan realmente a poder tener mediciones en tiempo real, que están recopilando datos de nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Tanto como un smartwatch, como un termómetro inteligente, ¿verdad? Que en algún momento, pues, hablando de otros temas, pueden caer en clasificaciones de Internet of Things, ¿verdad? Pero que todavía no se han clasificado ese tipo de dispositivos. Y vamos a dos temas principales, ¿verdad? Como lo estaba mencionando Gabriela, tenemos derechos, ¿verdad? Y un derecho es a la seguridad de nuestros datos y otro derecho es a la privacidad de nuestros datos, que son dos temas muy diferentes, ¿verdad? Al hablar esto, decimos que el derecho a la seguridad de los datos, realmente los dueños de la información somos nosotros, ¿verdad? Cada una de las personas. Las empresas tienen ahorita que estar muy conscientes y estar enforzando también los gobiernos en muchas leyes para que puedan asegurar tanto la seguridad como la privacidad, ¿verdad?
seguridad, es decir, todos los controles tecnológicos, por así decirlo, con los que podemos proteger la información, ¿verdad? Hablemos ataques, hackers, múltiples cosas que pueden dañar o pueden poner en riesgo nuestra información. Y por el otro lado, la privacidad, cuando decimos es mi información, yo doy derecho a que una empresa, una persona lo tenga, un gobierno lo tenga, ¿verdad? Pero también yo tengo derecho a saber qué información tienen de mí y tengo derecho a saber con quién están compartiendo esa información, ¿verdad? Esos son los dos principales derechos que tenemos nosotros, principalmente desde el punto de vista de seguridad, ¿verdad? Y adicionalmente, pues vemos que hay muchas tecnologías ahorita, hay mucho boom tecnológico y vemos que entre más tecnología tengamos, hay más riesgos para la información, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy conscientes de eso y creo que ese es el challenge que viene ahorita para toda la parte de seguridad informática. Súper. Para diferenciar a los Carlos, vamos a decirles Carlos y Carlitos. Carlitos, ¿cómo la ves? ¿Qué tal? Totalmente de acuerdo en que es todo un desafío. De hecho, abundando un poco en lo que menciona Carlos, no sé realmente cómo habrán salido adelante mis excompañeros en el Ministerio de Salud en El Salvador, sobre todo con la andanada de requerimientos en cuanto a la ubicación de todas las personas, el monitoreo eventualmente de síntomas. Sabemos que florecieron las aplicaciones móviles para poder diagnosticar o hacer algún tipo de asesoría a las personas y que se autoanalizaran si podían estar sufriendo los síntomas del COVID-19. Y eventualmente y por ahí vincular el tema del geoposicionamiento de la información, ¿no? Eso definitivamente raya mucho con el tema de la privacidad que mencionaba Carlos. Podemos dar por sentado que todo el mundo está haciendo los mejores esfuerzos para que la información esté segura, pero a mí me preocupa mucho y voy a comentar la experiencia que yo eventualmente tuve sobre el tema en términos de la privacidad, hasta qué punto las personas realmente están bien informadas de qué es lo que está pasando con sus datos, ¿no? Desde luego esto que les voy a contar pues fue bastante antes del COVID. Obviamente en tiempo de pandemia existen otra serie de prioridades o incluso, como muy bien expusiste ahí, esa declaración de la Agencia Española de Protección de Datos, que por cierto son de las personas que yo personalmente conozco más escrupulosas y más delicadas con el hecho, igual que todos los europeos, que son bastante, digamos, aversos a que su información sea tratada sin permiso y sin conocimiento, ¿no? De cualquier manera. Por supuesto, tienen una legislación que protege al individuo para ese tipo de situaciones, pero como estamos viendo, hasta la Agencia Española de Protección de Datos van y dicen que es posible que en una situación de pandemia, donde es prioritario el bien común, la salud en general, es sacrificable el derecho individual a la privacidad. Pero digamos que en otras circunstancias es preocupante, en mi opinión, la falta de amparo legal que suele existir en nuestros países. Estoy hablando por lo menos en la región centroamericana o al menos en lo que yo conozco. Por lo menos en El Salvador, de hecho, tuvimos un dilema ético, que no legal, por el uso de información que nosotros como Ministerio de Salud estábamos captando. Se hizo todo un esfuerzo maravilloso de despliegue de dispositivos móviles con los cuales se caracterizaba a las familias y a sus integrantes y se tomaba la posición de su vivienda. Eso, de alguna manera, era una herramienta poderosísima, era y es, me imagino que sigue siendo una herramienta muy poderosa para tomar decisiones en el ámbito de la salud pública, pero fue algo instantáneo que un montón, claro, la extensión del Ministerio de Salud en un país es enorme, probablemente tiene muchísimo más alcance que otras instituciones públicas. Inmediatamente eso resultó un atractor, sobre todo para aquellas instituciones del propio gobierno. No estamos hablando por supuesto, de entidades privadas que estarían completamente al margen, ¿verdad? Pero el propio gobierno vio en esa masa de datos algo muy importante para poder enfocar, por ejemplo, subsidios, etcétera. Y aquí es donde la cosa empieza a complicarse mucho, porque desde el punto de vista legal, por lo menos en El Salvador, existe la Ley de Acceso a la Información Pública que enmarca un poquito lo que son datos oficiosos y, por supuesto, los datos privados y el expediente clínico, que es completamente confidencial. Pero en este caso, que estamos hablando de los datos de las personas y
algunos detalles de, por ejemplo, enfermedades crónicas o detalles de su vivienda, de sus recursos, etcétera, en la misma ley tiene una vía de escape, ¿no? En el sentido de que se puede compartir información sin tener, digamos, la autorización explícita del sujeto de la información, para transferirla a otras instituciones, siempre y cuando, y este es el toque maquiavélico, siempre y cuando ambas instituciones estén funcionando con esos datos en el marco de sus responsabilidades. Pero ahí es donde la cosa raya un poco en lo ético. ¿Hasta qué punto es ético que yo, como Ministerio de Salud, me acerque a la casa de unas personas, les diga que necesito utilizar sus datos o captar sus datos para poderles atender mejor, y eventualmente darle, pues eso, un mejor seguimiento a sus enfermedades, pero de repente acaban llegando esos datos a la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia, que es la que va a tomar la decisión de si esas personas se les va a dar una bonificación o no en función de esa información que yo obtuve y que yo nunca jamás les dije que iba a acabar en ese tipo de institución, ¿no? Entonces, es algo que en este marco del COVID, que definitivamente es diferente porque hay una situación pandémica que requiere, digamos, sacrificar esa individualidad por el bien común, pero más allá del COVID, definitivamente hay que revisar muy bien ese tipo de argumentos legales que pueden permitir ese traspaso de información de una manera poco ética. De hecho, cuando lo estuvimos comentando con la gente de la presidencia, había grandes polémicas entre abogados, porque esto es un asunto que nosotros como informáticos, a mí que me importa, yo hago un export de esta información y se lo doy a otro y ya, ¿verdad? No me preocupa, entre comillas, porque obviamente somos responsables de que esa transferencia sea hecha por un canal seguro. Pero los efectos legales de eso son responsabilidad de las autoridades, de las instituciones que de alguna manera trafican con la información. Y había diferencias entre los propios abogados. Las instituciones, por supuesto, estaban diciendo que sí se podía y los de la Casa Presidencial diciendo, oh, suave, porque si alguien me denuncia, ¿quién va a pagar los platos rotos, ¿no? Entonces, ese es un tema que a mí me preocupa mucho sobre el tema de datos. Y otro tema que también creo que está sucediendo mucho ahora, y es que en estos ríos revueltos suele haber varios pescadores oportunistas que intentan colocar productos de software de manera bastante irresponsable Vendedores de humo, le digo yo. por no decir corruptos. Entonces, bueno, sí, por ejemplo, caso particular que yo conozco solo de refilón porque ya no estoy en el Ministerio de Salud, pero que por casualidad alguien me comenta, ¿verdad? Alguien que no, por cierto, no es del Ministerio de Salud, lo digo claro, pero alguien que está vinculado con un nuevo hospital súper cósmico que pretende implementar el presidente para atender a las personas que eventualmente se enfermarían, ¿no? Y en vez de utilizar la herramienta informática que tiene el Ministerio de Salud, pues se dedica a comprar un producto enlatado que en realidad no se sabe muy bien si realmente va a funcionar para el propósito que se espera o no. Entonces, el tema hay que tener o discutir mucho sobre el tema del contenido, que son los datos, pero también me preocupa particularmente el contenedor, ¿no? Hasta qué punto las herramientas que estamos utilizando para manejar esa información realmente son confiables, cumplen con las expectativas y éticamente se está obrando bien a la hora de invertir un montón de dinero que es fácil de conseguir en el marco de una pandemia, ¿no? Por la urgencia, por la emergencia, etcétera, y que te justifica para poder hacer algunas cosas que verdaderamente, en mi opinión, pues son poco decentes, ¿verdad? Pero, Claro. y lamentablemente en el momento presente, pues a lo mejor no se detectan mucho, pero luego a posteriori, cuando ya llegan auditorías de los organismos contadores, en el caso de la Corte de Cuentas de la República en El Salvador, seguramente va a haber señalamientos muy graves, ¿no?, sobre este tema y, bueno, desperdicios millonarios, teniendo tantas Sí, y necesidades. justo en ese tema, yo intenté buscar un poco las cifras, pero hablando de dinero y de un montón de apps, Joaquín, ¿cómo lo están viendo en el Banco Mundial? Porque a mí me ha tocado un poco vivirlo con el BID, estamos trabajando en varios países y ha sido una locura los vendedores, ¿no? Que te mandan una cantidad de software y mi software hace y mi software no sé qué. Y obviamente, como decía Carlos, y es muy cierto, ahorita se liberaron muchos candados, ¿no? Un poco agilizar el tema de liberar fondos, inclusive bancos un poco no tan poderosos como el Banco Centroamericano de Integración Económica liberó un montón de dinero también ahorita a los países para la respuesta. Y dentro de la respuesta, obviamente, hay una respuesta digital.
¿Cómo lo están viendo en Washington, Joaquín? Sí, bueno, gracias, gracias Daniel. Daniel, sí, nosotros lo estamos viendo muy similar a lo que recién comentaste y agregando que también por la parte de los gobiernos tienen que aceptar, o sea, aceptan esos préstamos y tienen que mostrar que están haciendo algo. Y algunas veces ni siquiera importa qué es lo que están haciendo, sino que tiene que ser algo. Eh, por nuestro lado, nosotros, de verdad, nuestro grupo que asesora a los equipos del Banco Mundial en temas de salud digital, estamos diciendo que lo que hay que hacer es fortalecer los sistemas que ya existen. O sea, una aplicación no va a resolver este tema. Hay que, obviamente, fortalecer lo que ya existe, obviamente usando lo que tú hiciste. O sea, lo que dijiste de telecuidados, de telefonía, de sistemas digitales. Y eso podría ser, por ejemplo, telemedicina, implementando formas tan fáciles como dándole celulares o teléfonos a proveedores o tener una línea nacional que gente puede llamar para hacer preguntas, que puede ser semiautomatizada, y podemos hablar más de ese tipo de intervención. Eh, pero ciertamente que también se está optando por cosas que no son comprobadas, que nunca se han usado antes, eh, y, y que también como política, por ejemplo, el contact tracing, el seguimiento de contactos, que algunas veces se implementan mal, porque es difícil de implementar en general, y gente piensa que por implementar una app de contact tracing, de seguimiento de contacto, que esto va a funcionar cuando no es así. Entonces, ya me ha tocado un par de veces asesorar países justamente diciéndoles no, o sea, esto se ve muy bonito, pero no es lo que se necesita. Lo que se necesita es justamente fortalecer lo que ya está eh, eh, con más herramientas digitales, con cosas más o sea, herramientas para asegurar la seguridad del personal clínico. Y en ese aspecto, Joaquín, una de las cosas que creo, inclusive contigo lo trabajamos, ¿no? El año pasado generando una guía sobre el tema de open source y con los distintos grupos hemos venido trabajando frameworks y tools. Realmente ahorita no da chance de hacer ese filtro, ¿no? Porque el país obviamente tiene una respuesta muy rápida, ¿no? Y sobre todo de implementarlo lo más pronto posible, ¿no? ¿Cómo lo están viendo en el otro lado del mundo? Porque entendiendo que el trabajo tuyo sobre todo se hace más en otros continentes y no tanto en América Latina. Sí, exacto, sí. O sea, mi mayor cantidad de trabajo es en África y en Asia, el sudeste asiático. Mira, nosotros primero lo que recomendamos es fortalecer lo que ya existe, en el sentido que si tienen un sistema digital en algún tipo, o sea, en centros de salud o en hospitales o un equipo de agentes comunitarios que ya tienen aplicaciones o si ya tienen una línea nacional que se conoce, que tú puedes llamar, no sé, 3 dígitos. La idea es fortalecer eso, lo que ya existe, porque se sabe que funciona, se reconoce y de nuevo, y ahí podemos ir más en detalle en eso. Y lo segundo es decir, de implementar cosas que en general no son sexy, eh, pero que se pueden implementar fácilmente. Entonces, por ejemplo, de nuevo, vuelvo a lo de tener una forma de una línea nacional que gente puede llamar, puedes tener un IVR, o sea, un sistema automatizado que da un menú y que puede responder a la mayoría de preguntas, y si no, puede ir a una persona, por ejemplo, y se puede hacer. Eh, lo otro, por ejemplo, es telemedicina, pero telemedicina simple, o sea, desde, por ejemplo, que los centros de salud puedan llamar a los pacientes. Por ejemplo, puedes tener a alguien enfrente de un centro de salud con protección que vaya haciendo un triage de la gente y que vayan poniendo a la gente que
potencialmente puede tener COVID a un lado, en un lugar separado, donde se tratan separados del cuidado necesario. Y ese cuidado ahora, de nuevo, se puede hacer por telefonía, desde lo más simple, dar llamada, o sea, dar teléfono, a lo más complejo, obviamente, que ya es usar un call center y hacer eso. Y lo tercero que hemos estado diciendo es la capacitación virtual. Bueno, capacitación y evaluación virtual. Entonces hay algo que se llama Project Echo, por ejemplo, que da capacitación usando Zoom y que lo hace para el personal clínico. Y hay otros métodos también usando apps. Entonces, yo creo que esas cosas que sabemos que funcionan y que se pueden digitalizar pueden ser de mucho más, o sea, tienen mucho más probabilidad de funcionar que, por ejemplo, vuelvo a lo de contact tracing, que está algo que es muy popular actualmente y que funciona dado ciertas características de la población y de una cantidad de casos menores, pero que implementar un app para contact tracing es muy, muy difícil. Se ha hecho en algunos países, pero muy pocos. Entonces, justo por eso que estamos diciendo de fortalecer y usar, implementar el tipo de sistemas que mencioné al inicio. Claro, aunque ya, bueno, yo recuerdo algunos casos, obviamente no voy a mencionarlos, pero que son cosas que quizás funcionan muy bien desde una perspectiva tecnológica, pero no necesariamente el tema de la seguridad, ¿no? Y aquí me puedo pensar en, más allá de la atención clínica y la respuesta específica a la pandemia, ¿no? A los casos con COVID-19, está todo el resto de atenciones en salud que ahorita se paralizan, ¿no? Porque obviamente el médico ya no abre su clínica o lo hace en medio tiempo, o hay una restricción fuerte de que la gente llegue, obviamente, a los establecimientos de salud por el tema de que muchos ya están sobre capacidad. Entonces se tiene que comenzar a echar mano de, obviamente, teleconsulta, telemedicina y otras estrategias para atender ese otro gran bolsón de gente que demanda servicios de salud. Y en este aspecto, por ejemplo, está el tema de la teleterapia, que en algún momento pueden ser ese intercambio muy sensible de información, ¿verdad? Que si no hay un protocolo atrás en el manejo de esta información, ayer que lo comenzábamos a conversar, yo decía coloquialmente, ¿no? Alguien me estaba contando acá sus problemas, porque yo soy psicólogo, estamos haciendo teleterapia, yo tengo a mis hijos aquí a la par, ¿no? Pegando de brincos, escuchando toda la información que el paciente está diciendo, ¿no? Y de alguna forma viola un poco esa confidencialidad que debería tenerse, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí, Gaby? ¿Todavía está Gaby por ahí? Sí. Sí. Bien, sí, a mí me parece precisamente lo que acabas de decir y relacionado también con lo que escuchamos de Joaquín y Carlos, además de las dificultades de adaptarse rápidamente que tienen los estados ahorita, pareciera que hay presiones para tener soluciones innovadoras. Todo el mundo dice que tener soluciones innovadoras, pero realmente eso qué implica. Y perdón, Gaby, perdón que te interrumpa. Y no solo los estados, porque aquí obviamente, ahorita comenzamos a hablar un poco desde la perspectiva de estado, pero ahorita estamos hablando de aquel profesional que para subsistir, para poder seguir cobrando consultas, tuvo que pasar a una modalidad muy rápida, porque no puede abrir su clínica, ¿no? Entonces, obviamente ahí hay, digamos, una perspectiva, Estado como prestador y garante del acceso a los servicios, pero por otro lado también el cómo regulas aquello que se está en una dinámica también acelerando por temas más económicos que otra cosa, ¿no? Se le perdió un poquito ahí, Gaby. No sé si alguien quiere tomar la estafeta en lo que Gaby se reintegra. Es que creo que me fui por un momento. Ya regresó Gaby. Pero sí,
Sí, justamente como decías, el Estado tiene una posición de garante al regular y el problema con esta urgencia de soluciones innovadoras es que salen esta serie de pescadores oportunistas, como nos decía Carlos, con un montón de ofertas que realmente nadie está como dándose bien cuenta de qué es. Y eso tiene varios riesgos. En primer lugar, ante la falta de regulación del Estado, pareciera que cualquier cosa es aceptable siempre y cuando la escriban en los términos y condiciones, cuando sabemos que los términos y condiciones nadie los lee. Eh, pero además, porque realmente frente a emergencias, la gente no tiene toda la libertad del mundo para escoger qué quiere y qué no quiere aceptar. La gente está coercionada o en un ambiente de coerción hasta cierto punto para decidir y no tiene toda la libertad para decidir si acepta estas condiciones o no las acepta. Y se ha visto esto, digamos, con lo mismo de apps para contact tracing, como en Inglaterra, que ha sido muy atacada esta aplicación precisamente porque se sabe que el NHS ha vendido datos personales con anterioridad y se sabe que las aseguradoras buscan comprar datos personales de las personas para establecer los montos de sus primas. Así que realmente el problema es que frente a la falta de regulación, y frente Estamos perdiendo un poquitín a Gaby. a datos se normaliza. Así que es un poquito el problema también. Sí, te están hackeando, Gaby, porque no les pareció tu opinión. Bueno, yo creo que este tema es largo y apasionante. Yo creo que vamos a hacer el switch al siguiente escenario, ¿no? Ok, en algunos lados comenzaron ya a flexibilizar la movilización en Europa. En Alemania hubo ya repuntes inclusive de casos a partir de que se comenzó a flexibilizar. Pero bueno, tarde o temprano va a haber el regreso a la nueva normalidad, entre comillas, ¿no? Sabemos que el paradigma social se transformó con esta pandemia. ¿Qué podemos esperar después de la borrachera digital que estamos viviendo, no la resaca digital? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué estrategias deberíamos tomar ya cuando nos reactivemos, digamos, en esa nueva rutina? No sé si comenzamos con Carlitos. Bueno, con mucho gusto. Desde luego va a haber mucha decepción, por lo menos en términos informáticos, por todos esos ensayos costosos, como te digo, ¿no? Al final de cuentas, seguramente se habrá improvisado demasiado, se habrán tomado decisiones muy apresuradas, habrá habido muchas decisiones de índole política, más que técnica, y la sensación en general, por lo menos para los gobiernos, va a ser de mucha decepción y van a rodar muchas cabezas. Eso te lo digo con toda honestidad. Aquí va a haber mucho sinvergüenza que la va a acabar pagando. Pero será después del COVID, obviamente. Las oportunidades positivas, pues igual que nos está pasando con nuestras formas de trabajo, ¿no? Desde luego, el tema que en muchos países ha sido como tabú de la telemedicina, ahora ya probablemente se va a ver como una cuestión imprescindible. No solamente porque sea adecuado en algunas atenciones en particular, sino porque realmente no va a haber más remedio, pero no vas a poder tener al paciente delante. Y eso probablemente va a provocar algo que debería haber sucedido hace muchos años, en mi opinión, ¿verdad? Hace ya por lo menos 10, que es la normalización, la legislación que ampare la provisión de servicios de salud por vías telemáticas con la misma seguridad jurídica que puede tener la atención presencial. Eso creo que va a ser una evolución importante, por lo menos para los servicios de atención a nivel público
Va a haber un revulsivo en ese sentido, y yo esperaría que las entidades que de alguna manera acompañan estos procesos económicamente, y casi siempre suelen ser bancos del volumen del Banco Mundial, BCE, BID, etcétera, pues seguramente se van a ver bastante llamados para ese tipo de propuestas, ¿no? También probablemente la sociedad en general va a despertar un poquito, por lo menos en nuestra región. Claro, en Europa, digamos que nos tienen un poquito más bueno, y en Estados Unidos y demás, todos los países que de alguna manera ya tienen un avance importante en el uso de datos digitales, pues obviamente tienen legislación, pero en nuestra región seguramente eso también va a acelerarse bastante, porque también esto ha elevado un poco el nivel de conciencia que tienen las personas sobre su propia información, y eventualmente, aunque estemos todos y todas dispuestos a ceder nuestra privacidad, como les decía antes, un poco por el bien común, pues también en casos de que no sea necesario, pues también vamos a querer tener mecanismos bastante más expeditos y claros para poder hacer alguna reclamación en caso de que estemos viendo que nuestra información de salud, en este caso, está llegando a lugares donde definitivamente yo no di permiso. Entonces creo que en ese sentido, a nivel individual, también va a haber un poquito de elevación, ¿no? de conciencia sobre eso, y probablemente los gobiernos van a verse forzados a desarrollar la legislación que de alguna manera proteja los datos personales, cosa que es una gran deuda por el momento en nuestra región. ¿Cómo lo ves, Joaquín? El nuevo o la nueva normalidad luego del encierro, ¿no? Sí, no, o sea, bueno, yo creo que Carlitos lo dijo exactamente bien, que yo creo que se va a ver y ojalá se exponga a que el mal uso de financiamiento. Y yo creo que ojalá justamente esta normalización de cosas que la telemedicina, los cuidados de lejos, las potenciales llamadas, que deberían haberse implementado la telemedicina empezó hace 50 años y todavía no hemos llegado al punto de eso. Pero yo quiero llevarlo ojalá a cambios que ojalá vengan, si uno es optimista, que la idea es que podamos hacer que los sistemas de salud respondan más rápidamente al paciente y más directamente. Que se pueda hacer ese switch, no solamente con la tecnología, que ojalá, como dijo Carlitos, que se quede y que socialmente sea aceptable, pero que también venga el switch de poder decir, miren, nosotros tenemos que responderle al paciente, a la familia, al ciudadano, y esto se puede hacer aún más rápido y más fácil usando tecnología. Hace 3 días, mi hija de 2 años tenía algo en la pierna y en 10 minutos hablé con un doctor que me habló por 5 minutos, le mostré una imagen de eso y me dijo, ¿sabes qué? No es nada, no te preocupes. Y en 5 minutos de su tiempo y en 15 minutos de mi tiempo teníamos algo resuelto que eventualmente podría haber dado para que usáramos mucho más de mi tiempo y del suyo. Entonces eso creo que es ser optimista, pero creo que algunas sociedades ojalá puedan hacer ese switch. A mí lo que me preocupa es, lo digo con mucho respeto a los profesionales de la salud de mi país, pero ha habido una resistencia brutal a utilizar el expediente digital, por ejemplo, ¿no? El paciente, y uno de los argumentos es precisamente la seguridad, la confidencialidad, y me preocuparía que en algún momento, por los gaps que en algún momento puedan haber en algunas aplicaciones o los escándalos que puedan surgir a partir de una investigación periodística, que es lo que generalmente tira la bomba, ¿no? Eso sirva como argumento, ¿no? Para decir, no. Por eso es que no debemos entrar en el proceso de transformación digital, porque a eso nos exponemos, ¿no?
en países como los nuestros en Centroamérica, salvo caso Costa Rica, Panamá, donde hay una inversión importante en temas de infraestructura, los demás países estamos bastante mal en ese aspecto, ¿no? Un ISO 27001 ahí es un mito urbano, ¿no? Nos preguntan cómo se come eso. Entonces, tener un centro de datos decente en nuestros países es muy complejo. Entonces, pero también, obviamente, insisto, me preocupa mucho de que en algún momento gremios que han sido tradicionalmente resistentes a lo digital encuentren en estos temas, ¿no? en estos escándalos o en esta evidencia que en algún momento inclusive se pueda llegar a generar como pretextos. En ese aspecto, Carlos, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué recomendaciones tú como experto en seguridad podrías hacer de cara a ese mañana y para no frenar también yo no le llamo transformación digital, ¿no? Por lo menos el empujón digital que se dio ahorita, argumentando estas debilidades? Mira, Daniel, fíjate que yo realmente creo de que estoy de acuerdo con nuestros compañeros, ¿verdad? En el tema de transformación digital. Creo que realmente es algo que debería estar apoyado desde el nivel gobierno en algún momento, ¿verdad? Un marco regulatorio que realmente yo no lo veo existente, por lo menos en mi país yo no lo veo, ¿verdad? Lo veo muy lejos todavía, si me lo preguntas. Hay iniciativas de ley que han estado por 10 años en la mesa y nunca han sido aprobadas. Y estoy haciendo énfasis en esto porque realmente yo veo tanto en el sector empresarial como en el sector público, ¿verdad? De que cuando se trata de regulaciones de seguridad, pues realmente nadie les pone atención, por lo menos en nuestros países, porque no hay un marco regulatorio que lo obligue, ¿verdad? Si me hablas de un ISO 27001, pues veo en muy pocos sectores públicos, te diría más que todo en el sector financiero, ¿verdad? Saliéndome un poquito por la tangente, de que existe un marco regulatorio para ciertas prácticas de seguridad, ¿verdad? No así en el caso de salud, ni hablemos de salud porque estamos muy lejos ahorita de tener algo como HIPAA o como las leyes que estabas mencionando al principio del gobierno de España, ¿verdad? Yo lo veo muy, muy, muy lejos, por lo menos en mi país todavía, y creo que por ahí deberíamos de empezar, porque hay un marco regulatorio, ¿verdad? Que fuerce o que enforce, mejor dicho, a que nosotros tengamos buenas prácticas de seguridad a todo nivel, y no hablemos solo del sector salud, porque al final de cuentas, si bien es cierto, la plática ahorita está orientada al nivel salud, sabemos que los datos al final son valiosos y se pueden compartir para múltiples usos, ¿verdad? No únicamente para el tema de seguros, como mencionaba Gaby en algún momento, ¿verdad? Pues los datos se comparten en redes sociales, en muchas plataformas que al final pueden apoyar al tema de salud, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos un marco regulatorio que realmente nos diga, miren, ustedes tienen que tener buenas prácticas en el manejo de información, tanto a nivel de seguridad como a nivel de privacidad, creo que eso sería algo de lo más importante que apoyaría profesionales, por ejemplo, como yo, ¿no? Como su servidor, que pues trabajamos día a día en poder asegurar los datos y las empresas, ¿verdad? Y esto nos apoyaría muchísimo más en poder decir nosotros, bueno, tenemos que cumplir con un estándar, es obligatorio, que pues como lo vuelvo a redundar, no existe ahorita, ¿verdad? Entonces, volviendo un poquito atrás, panorama se mira, para mí, pues la crisis siempre es oportunidad, ¿verdad? Creo que la tecnología nos puede apoyar muchísimo, 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 muchísimo. Lo mencionaban nuestros compañeros antes, ¿verdad? La telemedicina, la teleterapia son cosas que no son nuevas, existen desde hace mucho tiempo y que realmente ahorita tomaron de sorpresa a muchas empresas, a muchos profesionales. Los tomaron de sorpresa. Fue así, bueno, o lo hacemos, o perdón por lo que voy a decir, ¿verdad? Pero o lo hacemos o no comemos, ¿verdad? Tomó de sorpresa a todos. Entonces, vemos de que realmente fue un miedo a hacerlo por mucho tiempo, ¿verdad? Ahora estamos en la necesidad de hacerlo. Prácticamente tuvimos la obligación, pero sí nos falta ese marco regulatorio que nos apoye en decir, bueno, tenemos que tener buenas prácticas para asegurar la privacidad de los datos, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. ¿Qué recomendaciones? Regresando a tu pregunta. Recomendaciones es, ya lo decía Gaby en un momento también, o también Carlos y Joaquín, ¿verdad? Hay que leer las letras pequeñas del contrato siempre.
nunca leemos las declaraciones de privacidad. Muchas veces bajamos Facebook, Instagram, utilizamos miles de cosas, miles de aplicaciones en nuestros móviles, pero ¿quién lee la privacidad, la declaración de privacidad? Creo que nadie, ¿verdad? Es muy importante saber a dónde va la información, qué van a hacer con ella, cómo la van a asegurar, ¿verdad? Creo que esto es de lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta también que la tecnología nos apoya, ¿verdad? Y que si la tecnología es bien implementada y está asesorada por un profesional de seguridad, puede ser muy beneficioso, ¿verdad? Y también, tampoco yo diría que solamente los profesionales de seguridad, como lo mencionaste, como el 27001 y pues muchos profesionales de seguridad que tal vez no están en el tema tecnológico todavía, ¿verdad? Yo te diría que no es únicamente cuestión de ellos, sino que también hay muchos expertos de tecnología que piensan en la tecnología, pero no piensan en la seguridad, ¿verdad? Entonces, sí, es muy importante desarrollar un producto, desarrollar un servicio siempre acompañado de un profesional. Esa sería la recomendación. Y en esa línea, yo creo que también totalmente de acuerdo con el tema regulatorio, pero también está la cultura, ¿no? Hacia la población. Que si no tenemos una cultura, nosotros mismos como sociedad civil, ahí tenemos la primera debilidad. Y me llama la atención justo con lo que dijiste de redes sociales. Nosotros le podemos exigir al gobierno así que ponga super data centers, super seguros, pues estamos poniendo toda nuestra información en la red social sin más para qué, ¿no? Entonces yo creo que hay todo un proceso cultural y entender también los derechos civiles que tenemos, derechos y responsabilidades civiles que tenemos también en esa parte. No sé, Gaby, ¿cómo lo ves tú desde esa perspectiva? Yo vi que te reíste cuando mencioné el papel. No, bueno, de hecho creo que, no sé si me escuchan mejor. Sí. Me parece que es muy interesante lo que decía Carlos y es una percepción generalizada de que no existe esta regulación y es cierto, ¿verdad? No tenemos regulación suficiente, específica ni pareja en los países latinoamericanos que nos permitan. Sin embargo, sí hay algo que quizá no es suficiente ni específico, pero sí es parejo, y es el marco del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Prácticamente todos los países del continente americano somos parte del Sistema Interamericano, y lo importante de esto son dos cosas. Una, que nos provee de un marco parejo, que nos dé algunas protecciones mínimas iguales a todos dentro del continente, y esto considerando que el Internet es transnacional, ¿verdad? Que los servicios no necesariamente se proveen desde el lugar donde se usan y todo esto, pero ese marco sí está y tiene la ventaja de que no es específico, sino que siempre está sujeto a interpretación, y esto es bueno porque estas tecnologías no solo son nuevas, sino que están permanentemente cambiando. La manera de monetizarlas, la manera de prestar los servicios están permanentemente cambiando, y realmente es imposible que los sistemas legales y que los congresos, digamos, y los parlamentos de los diferentes países estén al día, nunca. En cambio, el sistema interamericano tiene reglas generales y poco específicas que siempre están sujetas a la interpretación. Y entonces, solo para contarles un poquito de qué es lo que tenemos para protegernos dentro del marco del sistema interamericano, específicamente la Convención Americana es un documento legal de 1969. Lo que hizo fue retomar normas muy antiguas de protección de la honra y de la dignidad, que lo que se hace es que se interpretan de manera conjunta con la libertad y también con la protección a la correspondencia. Entonces, a grandes rasgos, la Convención Americana dice tres cosas: que todas las personas tienen derecho al respeto y al reconocimiento de su honra y de su dignidad, que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada o en su correspondencia, y que además todos tienen derecho a la protección a la ley contra estas injerencias. Y esto, que es general y poco específico, lo que ha sucedido es que la Comisión y la Corte Interamericana los han interpretado de manera que cubre todo el tipo, ya sea de comunicación o de transferencia, almacenamiento,
venta de datos que genere para que no sea invadido en su privacidad de ninguna manera. ¿Qué es lo que sucede? Si bien es cierto, la norma no es nueva, como les decía, es una legislación, es una convención internacional de 1969, tampoco hay tantos casos que se le hayan presentado tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana para tener la oportunidad de interpretarlos. Y su interpretación siempre va a ser progresiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es perfectamente posible que no tengamos legislación suficiente. Sin embargo, tenemos ese marco de protección del sistema interamericano que además está muy por encima de las legislaciones ordinarias locales y sumamente por encima de cualquier tipo de contrato que se suscriba entre dos personas. Ese marco es jerárquicamente superior, lo que significa que en cualquier tipo de servicio o solución digital que se provea, se tienen que tomar en cuenta estas normas generales y ponerse a pensar, bueno, con la información que voy a recabar o en la manera que las voy a utilizar, a almacenar o a proveer, a vender, voy a violar el derecho humano a la honra y a la dignidad de alguien o voy a violar el derecho de una persona a que no tenga injerencias en su vida privada. Y si es así, cualquier contrato que suscribamos siempre va a ser nulo, porque siempre va a estar sujeto a que por esta jerarquía superior del respeto a los derechos humanos, en cualquier momento se anule o directamente se considere que está violando derechos humanos o incluso que delitos se han cometido, ¿verdad? Así que, digamos, ante la falta de normativa específica, todavía tenemos esta protección como individuos, que a la vez implica una responsabilidad del Estado importante. Perdón, no encontraba el micrófono. Bueno, se nos acabó el tiempo. Este tema va, como lo anticipamos ayer, aquí podríamos estar un par de cafecitos más. Y lo interesante es que la audiencia ha estado tan prendida del tema que ni preguntas hicieron. Así que más bien dejamos el espacio de preguntas, por favor, para no hacer relajo, desorden, pueden ponerlo en el chat o por ahí les compartí también un documento en Google Docs. Y bueno, aquí hay una pregunta en Google Docs. Dice, ¿se puede compartir un enlace a la norma de 2017 que mencionó Gaby? Yo estoy seguro que Gaby lo puede compartir en el chat si lo tiene a mano. ¿O dónde se puede encontrar? Bueno, esa más que pregunta era una petición para Gaby. No sé si alguien más tiene alguna pregunta por ahí. Decía que sería bueno que se refieran a los alcances de los consentimientos informados, la diferencia que existe en darlo en redes sociales y en sistemas de información clínicos. Quizás Joaquín, tú que estuviste OpenMRS y Carlos Martín, que también se enfrentó con el tema de expediente clínico, no sé si podrían responder algo ahí. Sí, o sea, yo diría que lo de consentimiento informado, bueno, eso de verdad solo, en general solo se hace para investigaciones, no se hace para el cuidado clínico normal. Y yo sí creo que, o sea, y yo creo que en general no hemos hablado de investigaciones porque en general eso tiene mucho más resguardo para los participantes. En términos del cuidado clínico, eso no aplica. Pero sí documentos, hablando de eso, salen un poco como dijo Gaby, que la gente, o sea, no lee eso, o sea, yo no leo la gran parte de esos temas. Entonces, al final, o sea, uno puede ser más cuidadoso con las aplicaciones que usa, pero también que tienen que haber normas justamente para eso. Y ahí yo, de verdad,
yo miraría más a Europa que a Estados Unidos en términos de normas de leyes, o sea, de normas de privacidad y de... si bien HIPAA es, o sea, para la salud HIPAA es, o sea, es bueno, em, pero yo, o sea, yo creo que Europa está mucho más avanzado en lo que es la protección del consumidor y del paciente. Charlie. Bueno, sí, sí, sí. De hecho, hay un tema práctico de cómo obtener de la persona ese consentimiento. Creo que es algo que se tiene que resolver necesariamente. Es bien difícil cuando la cultura en general, sobre todo con la permisividad o la inconsciencia que se tiene en el uso de redes sociales, que lo habéis comentado, todo el mundo le da a aceptar. ¿Qué hace Facebook con mis datos? ¿Qué le importa, verdad? Entonces, que tú le digas pues a un público, en general, eso es una cosa que tiene que hacer un esfuerzo muy importante de las instituciones gubernamentales que están al frente de la custodia de la información, o por lo menos de la aplicación de la legislación para la administración de los datos. Hay que comunicarles, ¿no? Hasta qué punto, bueno, ustedes en redes sociales pueden hacer lo que les dé la gana, porque son derechos personales, pero cuando estás siendo tratado y tus datos están siendo manejados en una institución pública o privada, y son datos de salud, no es lo mismo que tu fecha de cumpleaños o tus amigos y todo lo demás que tú puedes compartir en redes sociales. Estamos hablando de información realmente muy sensible. Entonces, esa parte de educación definitivamente es una cosa que habrá que hacer, y en la práctica resolver cómo a la persona, cuando va a ser atendida de esa manera, da esa autorización y queda evidencia, porque el problema aquí es la evidencia de que está dispuesta a ceder su información para determinados fines, para otros no, etcétera. Pues es también un tema tecnológico que cuando me tocó a mí estar al frente de eso, no pudimos llegar a identificar o a resolver, ¿no? Claro, obviamente lo primero era tener normativa que amparara todo eso, y no había. Entonces, vamos por el orden, ¿verdad? Tampoco se trata de ir, pues no sé, como atrapándonos por gusto. Pero es una de las cosas que definitivamente vamos a tener que resolver a corto plazo. El año que viene, seguro que ya pasando todo este alboroto, este tema del manejo de los datos personales de la salud de la gente va a ser un tema ineludible para todas las instituciones públicas y privadas, porque la legislación, por lo menos las normas técnicas de expediente clínico, ya exigen que existe ese tipo de control, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, nos pasamos 4 minutitos de la hora, pero yo creo que estuvo muy bueno el conversatorio. Yo solo me despido recordando que estos procesos de transformación digital, la tecnología es uno de los elementos. Tiene que basarse en procesos, personas y recaer sobre una gobernanza sólida que está basada en marcos legales, que es lo que hemos estado discutiendo, la parte normativa, es decir, cómo se va a implementar esto en la práctica, y definitivamente un marco estratégico, porque las cosas lamentablemente, aunque sabemos de la necesidad, no cambian de la noche a la mañana, sobre todo en países, ¿no? Países que aunque sean pequeños en extensión, como el caso de Centroamérica, somos muy complejos hacia lo interno. Mil gracias a todos los participantes. Estamos trabajando por ustedes y para ustedes en la generación de estos espacios que creo que nos benefician a todos. Un abrazo fuerte a los panelistas, de los cuales me puedo decir amigo de todos. Así que les mando un abrazo y qué bueno que están bien. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Chao a todos. Gracias a todos, un gusto. Les voy a compartir. No pude vetarlo. Menos mal no fue pornografía.